Listo. Muy bien, buenos días chicos del aula del nivel pre, Colegio Juan 23. Les saluda el profesor Abanto. Un gusto trabajar con ustedes. El día de hoy vamos a seguir viendo, hoy día vamos a seguir viendo relaciones entre palabras, ¿sí? Al final de la clase vamos a desarrollar nuevas palabras para el vocabulario como lo hemos estado realizando todas estas veces, ¿no? Nuevas palabras para aumentar nuestro vocabulario. Espero que les sirvan, les van a servir en algún momento, ¿no? El día sábado tuve un seminario, una maratón con unos chicos de la Academia Pitágoras. Oye, la verdad que estamos dejando de lado mucho lo que es el vocabulario, ¿no? Los exámenes de admisión están viniendo con mucho vocabulario, mucha sinonimia contextual de la que habíamos visto. Vamos a este caso, vamos al punto del día de hoy, término excluido. Ojo, me he saltado los temas de campo semántico, de familia léxica, de familia de palabras, debido a que son temas básicos que ustedes deben dominar, pero que son, llamémoslo así, prerequisitos para poder desarrollar lo que es término excluido. Ahora, la importancia de término excluido es que va a desarrollar nuestra capacidad, vamos a borrar esto, va a desarrollar nuestra capacidad de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El poder escoger entre lo bueno y lo malo, ¿no? Más adelante vamos a ver los ejercicios de oración, de eliminación de oraciones, y en este caso vamos a tener que desarrollar el discernimiento a mayor capacidad. Y después, en comprensión lectora, vamos a también a discernir entre las ideas que tengamos y discernir o elegir cuál es la idea principal. Entonces, todo está concadenado, todo está, digámoslo así, conectado para llegar al punto final de lo que es, en este caso, exclusión o discernimiento, para llegar a lo que es la comprensión lectora, ¿sí? Luego vamos a ver ya en agosto, septiembre, vamos a empezar con comprensión lectora, ¿sí? Y mejorar, voy a empezar también eso de comprensión lectora con un test, ¿sí? Un test. No, profe, a mí no me gusta el té, a mí me gusta el café. Ya, ok, con un test, ya que nadie se ríe ya, con un test, para ver cuál es el porcentaje de comprensión lectora que poseen ustedes, ¿no? Vamos a ver, espero que esté en al menos un 40% a más, ¿no? Aunque siendo sinceros, estudios, ojo, incluso la prueba PISA aquí en el Perú, demuestra que el 100% de los alumnos en Perú no comprenden más del 20%, hasta el 25% de todo un texto. Entonces vamos a ver, espero que en los colegios particulares te encuentras el grado entre 40 a 50%, ¿no? Esa es la diferencia con los colegios nacionales, ¿no? Vamos a ver cómo están ustedes, pero eso va a ser en agosto, ¿sí? Un par de lecturitas con sus preguntitas y sale el test, ¿no? Y sale el test rapidísimo el porcentaje. Y no es por cuántas respondes bien o mal, ojo, ¿ya? Eso también les voy a explicar, pero eso va más adelante. Hoy día, y para llegar en buena forma a ese punto, tenemos que desarrollar a la perfección lo que es término excluido. A la perfección lo que es término excluido. Empezamos entonces definiendo, ojo, palabras que quedan fuera de un campo semántico al cual no pertenecen porque no tienen las mismas características. ¿Qué es un campo semántico, jóvenes? Vamos, campo semántico. Aquí lo vamos a desarrollar. ¿Qué es un campo semántico aquí? Campo semántico, a ver. Conjunto de palabras con características en común. Listo, listo. Muy bien, Yair. Un grupo de palabras, ojo, grupo de palabras, grupo de palabras. Profe, parece una carita ya, para que no parezca una carita. Ya.
grupo de palabras que poseen una característica en común, ¿sí? Una característica en común. Unidos por un concepto en común, ¿sí? Eso es un campo semántico. Un grupo de palabras que están unidas por un concepto en común. ¿Y qué es un término excluido? ¿Y qué es un término excluido? ¿Y qué es un término excluido? Es aquel término, aquel elemento, aquí lo dice, aquel término que queda fuera de un campo semántico, al cual no pertenece porque no posee las mismas características que unen a ese campo semántico, ¿sí? Muy importante para desarrollar este tipo de ejercicios, ojo, dos puntos muy importantes. El primero, el léxico, ¿sí? Tener un buen léxico. Muchos de los términos que nos van a presentar dentro de un campo semántico son palabras del habla culta. Entonces, si te colocan un grupo de palabras cultas y tú no posees el léxico, no vas a poder determinar si pertenece o no al campo semántico. Y número dos, a partir de este tipo de ejercicios ya empiezan los ejercicios donde prevalece mucho la cultura general. La cultura general. ¿Cuánto sabes de algún tema? Digámoslo así, ojo, el campo semántico son capitales de países asiáticos, capitales de países asiáticos, ¿ya? Y te ponen varias capitales, y tú reconoces las sudamericanas, quizás las europeas, pero las capitales asiáticas de repente no las reconoces. O de países del África, ¿no? Entonces, ojo, es importante lo que es la cultura general. Formas de obtener cultura general. La principal, la lectura. ¿Sí? La lectura. Por medio de la lectura se va obteniendo cultura general. Imagínate que desde primer año hubieses realizado unos 5 minutos de investigación en lo que es el Google. Imagínate, 5 minutos después después de las clases, después de tu almuerzo. Hoy día habló el profesor sobre los países, las capitales en Asia. Y 5 minutos viendo países de la Asia, sus capitales, 5 minutos. Desde primero de secundaria hasta hoy, que estás en quinto o en cuarto algunos, imagínate cuánto de cultura tendrías almacenado. El tener cultura, ojo, no te hace un nerd, no te hace una persona que va a ser rechazada. No sé si te ha pasado en reuniones familiares o con personas mayores, que en el momento en que empiezan a hablar, tú te quedas sorprendido por el dominio de muchos temas, ¿no? Entonces, oye, qué persona tan culta, ¿no? Muchas veces los padres, ¿no? El papá, la mamá, son personas muy cultas. Y yo les pregunto, ¿y qué admiras de tu padre? Y me dicen, admiro que es muy culto. Y yo le pregunto, ¿y en qué te vas a parecer que tu papá es culto? No, mi papá sabe, te puede hablar de todos los temas. No hay tema de que mi papá no pueda hablar con alguien. Entonces imagínate que hubiese sucedido, ¿no? Profe, pero ya estamos en quinto, ya el mal está hecho, ¿qué puedo hacer? Sigue, sigue, sigue leyendo, o usa ese método, ¿no? Usa ese método. Hey, todavía eres súper joven, tienes 16, ¿no? Mira, yo tengo 22 y estoy aplicando, estoy aplicando ese método desde que salió el internet, ¿no? Profe, ¿qué? ¿Tan viejo? Ey, aplico ese método cuando me dan tutorías de primero de secundaria. A veces me dan tutorías, bueno, generalmente no me las dan porque yo soy muy malogrado, entonces no me dan tutorías de grados menores. Pero cuando tengo tutorías de grados menores, les inculco eso, ¿no? Ya tengo como unas 3 o 4 promociones que los agarré desde primero de secundaria y me da gusto porque son profesionales, incluso ahora he jalado a uno de los colegios donde estoy trabajando a una chica que fui su tutor desde el año 2007 y terminó el 2011, ¿no? Y es profesora, ¿no? Y ahora está trabajando conmigo en el otro colegio, ¿no? Y es lo caso, profe, ¿tan viejo estás? No, no tanto, estoy ahí, ¿qué les importa? Ok, entonces, ojo, para resolver este tipo de ejercicios,
vamos a necesitar muchísimo el léxico, o sea, el significado de las palabras, y número dos, la cultura general, ¿sí? Mucho sobre la cultura general, sobre todo para los campos semánticos. Aquí tenemos un ejemplo muy rápido de lo que es un campo semántico, ¿sí? Lo que decía tu compañero, agrupación de palabras que a pesar de que, mira, y aquí ya no prevalece mucho lo que es el significado, ni el significante, ni, en este caso, ojo, se relacionan funcionalmente por características en común, ¿sí? Por características en común. La salud está relacionada con la diversidad cultural, el desarrollo social, el desarrollo económico, el medio ambiente. Esto es un campo semántico, el campo semántico de la salud, ¿sí? Entonces, ojo, el campo semántico ya deja de lado lo que es significado y significante y más nos muestra las relaciones en cuanto a las palabras, en cuanto a sus características comunes, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de campo semántico, fíjense en este caso, fíjense en este caso. eh, el campo semántico va a ser operación, ¿sí? Va a ser operación. Y fíjense, debemos, en este caso, es cultura general, en cultura general, ¿sí? Es cultura general. ¿Cuánto sabemos, cuánta cultura tenemos sobre este caso, sobre los elementos que se aplican en un quirófano, un quirófano? Entonces, ojo, son herramientas, son utensilios utilizados en un quirófano. Profe, ¿también se usan tijeras? Sí, se usan tijeras. Se usan pinzas, se usa un escalpelo, se usa aguja. El estetoscopio, ¿quién me dice que es un estetoscopio? ¿Alguien tiene el concepto de estetoscopio? ¿Tienen la imagen mental del estetoscopio? Un estetoscopio. Ya, cuando a la gente, cuando las personas se disfrazan de doctores en el colegio, bata blanca, de hecho, ya. Pero si no le pones nada más, puede ser un heladero, ¿no? Entonces, bata blanca, algo más. Un carnicero con bata blanca, ya. Hey, un maletín, ya, un maletín, pero eso no es no es un escalpelo, ya. Algo muy importante, que es algo como los audífonos antiguos, no sé si recuerdas, que tienen un aparato, una parte para los oídos y otra parte que va para realizar la auscultación, ¿no? Que es como unos audífonos, algo así como unos audífonos, ¿no? Que el doctor, cuando quiere revisar el aparato respiratorio, lo coloca en tu pecho o lo coloca en tu espalda y te dice, di 40, ¿no? Y tú dices 20, ah, no, está mal, está la mitad de sus pulmones, están trabajando. Entonces, hey, ese es el estetoscopio, ¿sí? El bisturí es un cuchillo para, cómo se realizan los cortes en el quirófano. No se utiliza una sierra, bueno, para huesos sí se utiliza sierra, ojo. Pero, profe, no hable de eso. Hey, los bisturís son cuchillos muy finos, ¿no? Son cuchillos muy finos que se utilizan en lo que es el quirófano. Tijeras también, todo esterilizado. El escalpelo, ¿alguien sabe qué es el escalpelo? El escalpelo es como una paleta de ping pong que cuando ya se abrió, se mete la paleta y se jala para un lado. ¿Ya? Hay otro que es el separador de costillas, que ese es más locazo, ¿no? Se ponen dos garras y se va jalando y se va abriendo. Es interesante, para que se animen los que quieren estudiar medicina, es interesante ese tipo ahí está, instrumental quirúrgico. Instrumental quirúrgico. Ojo, aquí ya el ejercicio está resuelto, nos damos cuenta por la separación, ay, perdón, por la separación, ¿no? Entre los demás términos y uno, ¿no? Y el que está aquí, ¿no? Pero, sinceramente, si les pregunto, si les venía este ejemplo básico, ¿iban a sufrir un poco en resolverlo? ¿Podrían tener alguna duda en cuanto al escalpelo y en cuanto al estetoscopio, ¿no? Ahí sería la duda, ¿no? Y ahí hubiéramos usado a San Google, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia también en la educación virtual, pues, en la educación virtual. Ah, ojo, hablando de la educación virtual, muchas de sus prácticas, o sea, tareas que me están enviando,
Están bien, están bacanes, ¿ya? Pero hay un grupo de chicos, mejor dicho, de chicas que está trabajando muy bien, que me están colocando las fuentes, que me están usando el Drive, el diccionario de la Real Academia. Esa es la base, ojo. Muchos ejercicios, si usamos nuestro propio léxico, los propios significados que manejamos, como que no cuadran exactamente con los ejercicios que estoy dejando. En cambio, si utilizas el Drive, ya con el diccionario de la Real Academia te das cuenta, ah, mira, aquí es una pequeña diferencia en cuanto a los significados. Sí, y felicito a esas señoritas que están usando, a esas alumnas que están usando y me están colocando el, las fuentes, ¿ya? Yo las tareas las estoy revisando ahora los sábados porque estoy realizando otro trabajito en las tardes, ¿sí? Entonces, antes sí, la revisaba en el momento y les mandaba las anotaciones y todo, pero ahora sí, los sábados estoy revisando las tareas. Pero tienen que figurar que las han enviado el mismo día. Por ahí una chica lo envió con retraso y me explicó, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, no hay problema, ¿no? Pero por favor, trabajen de esa forma. Van a ver que el trabajo de esa manera al final les va a dar frutos más adelante. No lo hagan por ahora, ojo, háganlo por su trabajo académico en cuanto vayan a una universidad o a un instituto. Ok, en esto consiste, miren, en esto consiste el término excluido, simple. En primer lugar, tengo que reconocer el campo semántico, que generalmente está en la premisa, ojo, que generalmente está en la premisa, ¿sí? Operación. Entonces, ojo, el campo semántico, elementos, instrumentos que se emplean en intervenciones quirúrgicas, como lo dije, ¿no? Instrumental quirúrgico, ¿no? Relacionado con operación o cirugía, si hablamos ya en términos médicos, ¿no? En una cirugía, una intervención quirúrgica, ¿no? Ok, se utilizan todos estos elementos. El escalpelo es el estetoscopio es es un instrumento más cotidiano, ¿no? Los doctores lo usan, ojo, todos los doctores lo utilizan, pero es más cotidiano, ¿no? Es en este caso para auscultar al paciente. Mire este término, auscultar. ¿Qué es auscultar? La revisión médica, término particular, ¿no? Sinónimo claro, revisión, ¿sí? Escrutar en cuanto a cuenta de documentos, escrutar, ¿no? Y auscultar en cuanto a revisión del paciente, interesantísimo, ¿no? Ok, otro ejemplo, mira, ahí está, este ejemplo lo vamos a ver antes de que, aquí está el ejemplo, miren, para ir viendo la estructura del ejercicio, ¿no? La estructura del ejercicio. Como la mayoría de ejercicios va a haber una palabra base, ¿sí? Una palabra base o premisa, como se le denomina, esta raya salió chueca, una premisa o palabra base, ¿sí? Llamémoslo así, las alternativas múltiples, ¿sí? Las alternativas múltiples. Ahora, dentro de las alternativas múltiples van a aparecer 4 distractores y una es la respuesta. Ok, ¿qué es lo que debo de hacer? Miren, en este caso este ejercicio ya no es por cultura general. Este ejercicio es por léxico. ¿Mm? Léxico, básico, léxico. Lacónico. ¿Qué será una persona lacónica? Una persona lacónica. ¿Mm? Una persona lacónica es una persona que habla mucho, ¿sí? Una persona locuaz, ¿sí? Una persona elocuente, ¿sí? Entonces, ojo, el campo semántico podría ser en este caso el campo semántico podría ser la relación relacionado con las personas que hablan mucho, con el hablador, el grandilocuente, ¿no? Entonces, ojo, locuaz y elocuente no van a ser términos excluidos. Y aquí están los tres distractores muy fuertes, que nos van a determinar cuál es el campo, mejor dicho, el término excluido. ¿Cuál será
el término excluido en este caso, que está fuera del campo semántico, que no tiene relación con lacónico, con hablador, con locuaz. Locuaz es hablador, por favor. Elocuente también, que habla mucho, ¿sí? Y lacónico es una nueva palabra, que lacónico también significa hablador. ¿Ya? Plofe, plofe, plofe. Estas tres, a ver. Que habla mucho. Ya, que habla. Y aquí tienes que usar tu diccionario de la DRAE. ¿Sí? Aquí tienes que usar tu. Y vas a encontrar amplitud en el hablar. Amplitud en el hablar. Ojo, en cuanto a la cóndigo. Y en cuanto a locuaz, en cuanto a locuaz, la exageración en el hablar. El detallado es el que da detalle. Oye, yo puedo ser muy corto, yo puedo ser muy corto, yo puedo ser muy breve, pero puedo ser detallado, ¿no? Por ejemplo, me preguntas, ¿dónde están las tijeras? Cómoda, cuarto cajón, a la izquierda. Estoy siendo detallado. Pero el elocuente exagera, el locuaz exagera, amplifica todo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están las tijeras? Mira, anda caminando, te encuentras con la cómoda, ¿ya? No la blanca, la marroncita, ¿ya? Ojo, tú sabes que la cómoda tiene 4 cajones. El tercero no lo abras porque ahí hay cosas que ya. Entonces, ¿ves? Amplíale. Esa es la persona locuaz. ¿Ok? Por léxico, la respuesta, el término excluido es detallado. Y fíjense, estos son los ejercicios básicos en cuanto a discernimiento, a lo que te decía, al poder decidir en lo que está bien y lo que está mal. Y luego vamos a pasar a otro nivel que es oraciones eliminadas, que es un poquito más complejo. Y mira, la mayoría de chicos en secundaria, este tipo de ejercicios los trabajan, digámoslo así, a media caña. Y entonces, cuando llegan a oraciones incompletas, ya no usan criterios, champean. Y cuando llegan a comprensión lectora, ya llegan con un nivel de discernimiento que tampoco. Entonces, cuando hay preguntas de idea principal, ya sabes reconocer ideas, tienes técnica de subrayado, pero no tienes discernimiento, y ahí viene el error. Entonces, vamos a trabajar, mira, y eso es lo que debes hacer un análisis. Y si te das cuenta, ya lo que te dije, o se resuelven por cultura general, y ahora ya sabes que es un escalpelo, y ya sabes que es un estetoscopio, y ya no se te va a olvidar, y ya sabes que tienes que manejar tu léxico, tienes que manejar mucho léxico. Profe, ¿para qué sirve eso? Profe, cuando ya esté en la universidad no me va a servir eso. De hecho que te va a servir para tus trabajos, para tus exposiciones. Una cosa es que digas, hey, amiguitos, amiguis, les voy a hablar sobre la célula, ¿no? Y otra cosa es que te expreses con palabras cultas en cuanto al desarrollo de una exposición o en cuando ya seas profesional, ¿no? Dos personas, la que tiene poco léxico y la que tiene un poco más de léxico. Ambos son muy buenos profesionales, ojo, ambos son muy buenos profesionales, ambos tienen un muy buen currículum, pero uno tiene menos léxico y otro tiene más léxico. Ambos van a pasar por una entrevista personal. Ahí se va a decidir y ahí tiene que ver mucho la expresión, y por eso les digo, sean expresivos. Lo peor que te puede pasar cuando te expreses conmigo es que yo me voy a burlar de ti. Y lo mejor que te va a pasar, es que vas a aprender, Entonces, importantísimo, mira, para casi todos los ejercicios se utilizan esas tres cosas: léxico, cultura general y los criterios, que eso ahorita vamos a ver. Ok, interesante, profe. Este tema como que antes era pasarlo por agua caliente, pero ahora lo veo más interesante, profe. Ok. Lo caso. Oye, a mí me gusta eso de saber el significado de las palabras. Proceso para resolver. ¿Cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo analizar? Aunque ya lo he hecho, ¿no? ¿Se han dado cuenta cómo resolví los ejercicios? ¿No? Es un proceso que, ojo, como les decía, ojalá que
En primer lugar, definir el significado de las palabras, de las premisas, ojo. Asociarlas, saber a qué tipo de ejercicio es. Ojo, también analizar las alternativas para saber si es cultura general o si es léxico, ¿sí? Hay que saber, hay que también saber definir. Segundo paso, ojo, delimitar el campo semántico y algo muy importante en lo que es el campo, delimitar el campo semántico, ojo, lo voy a colocar aquí abajo, ¿ya? Algo muy importante cuando digamos cuál es el campo semántico, ojo, eh, tenemos que ser precisos, con otro color, con color azul, o color negro, ¿no? Precisión, la precisión, ¿ya? Precisión, hay que ser precisos, ¿ya? Precisión. ¿Por qué precisión, profesor? Hey, muchos alumnos se cometen el error de no ser precisos en delimitar el campo semántico. Regresemos regresemos al ejemplo anterior, al ejemplo de locuaz. Ya, fíjate, si no eres preciso, uno menos. Fíjate, cuando vas a delimitar el campo semántico, algunos llamémoslo así, de manera rápida, dicen lacónico, elocuente, locuaz. Ya, dicen, el campo semántico es sinónimos de lacónico, sinónimos de lacónico. Y dice, ya, sinónimos, ya, elocuente y locuaz, ya. Y luego te enfrascas aquí porque dices, sinónimos, sinónimos, y tu mente ya se cerró en sinónimos. Entonces debes de tener mucho cuidado cuando le delimitas el campo semántico, ¿sí? Cuando delimitas, tienes que ser preciso, ¿sí? Tienes que ser preciso. Ahora sí seguimos. Avanzamos, 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 avanzamos. Estamos en el segundo paso. Tercer paso. Buscar e identificar el término exclusivo. Bueno, en este caso, si es por cultura general, se te va a hacer más fácil. Más difícil es cuando es por léxico, porque cuando es por léxico tienes que recordar y tienes que conocer los significados, ¿no? Y aquí entra lo que es la semántica, ¿no? En lenguaje les han explicado las ramas, ¿no? Las ramas, la morfología, ¿no? La morfología, donde ves la estructura de las palabras, ¿no? La sintaxis, donde ves las funciones de las palabras, ¿no? Las funciones de las palabras, ¿no? Y también está la semántica, ¿no? La semántica, que tiene que ver con qué cosa? Con los significados de las palabras. Entonces, ojo, por eso este curso está dentro de lo que es comunicación. Si no, iría dentro de lo que es lógica, pues, ¿no? Porque también se usa la lógica, ojo, pero generalmente siempre tienes que usar alguno de estos conceptos o en una de estas ramas. La sintaxis, de repente cuando te encuentras que todos son sustantivos en sinonimia, ¿no? Igual categoría gramatical. Entonces tienes que saber categorías gramaticales. Y en este caso tienes que usar mucho la semántica y tienes que usar también la etimología, ¿no? La etimología, recuerdan que lo veíamos la clase pasada con la homografía, sobre todo. Entonces, estos pasos, bueno, no es una regla, pero importantísimo seguirlos en cuanto a, para no dificultarnos y no atascarnos en un ejercicio, ¿no? Bueno, aquí está un resumen, aquí hay un resumen de, esto es lo que vamos a ver ahorita. Esto es una introducción a lo que es las analogías también. Las relaciones semánticas se van a ver tanto en término excluido como en analogías. Ojo, ¿ya? Vamos a ver ahorita esto, ¿no? Esto en cuanto a los tipos de términos excluidos. Tienes que ver si es netamente sinónimos, lo que les decía hace un momento, si es netamente sinónimos, entonces tienes que marcar el que no es sinónimo, de hecho. Pero fíjate, el que resolvimos de lacónico no era de sinónimos, era de afinidad semántica, o sea, cercanía o relación con el significado. Ojo, y en eso tienes que ser preciso, ¿ves? ¿Ok? Y si reconoces, aquí ya estás reconociendo género-especie, cogeneridad, causalidad, relación... ¿recuerdas estas relaciones? ¿Recuerdas? Género-especie, cogenérico,
causa-efecto, recuerda, ya. Esto es un poco la introducción a las relaciones análogas, ¿ya? Que eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Analogías y relaciones análogas. Ojo, vas a tener que aprenderte las relaciones análogas. Bueno, conmigo solamente van a haber 15 relaciones, ¿ya? Hay libros, sobre todo, que te ponen como 30 relaciones, ¿no? Y es imposible, es imposible. Y listo, aquí está lo que les decía, ¿no? Términos excluidos vas a encontrar relación. Términos excluidos vas a encontrar de acuerdo a las diferentes relaciones que hay entre las palabras, ¿no? Vas a encontrar términos excluidos de sinonimia, de antonimia, de causalidad, género, especie, relación múltiple, todas las que están aquí. Vamos a ver algunos ejemplos que es lo que más nos interesa en el caso de la resolución. ¿Sí? Fíjense, por sinonimia tenemos que marcar el no sinónimo, ¿no? No estamos hablando de antonimia. Ojo, muchas veces la gente busca aquí el antónimo, ¿no? El antónimo. Entonces, sinónimos, ojo, y aquí por eso hicimos clases sinónimos, relación de semejanza o similitud en el significado, ¿no? Ojo, profe, pero amor no es lo mismo que afecto, de hecho que no es lo mismo, pero ¿se acuerdan de los sinónimos por orden de grado? De mayor a menor, ya, son sinónimos, porque sus significados son parecidos. Miren, apego, estima, el máximo grado, claro, que es amor. Profe, no puede hablar, Juan 23 le ha dicho que no puede. Ya, yo sé. Saludos, espérate, saludos, Juan 23, saludos, es un ejemplo, pues acá no estoy hablando enamorado, por favor, ya, seguimos. Profe, la lo va a botar. Ok, fíjense, en este caso, desatención no es sinónimo, desatención no es sinónimo. Vamos a pasarlo rápido, si es que hay un ejemplo interesante, nos detenemos, ¿ya? Porque vamos a cerrar la clase con el vocabulario y con un Kahoot, ya. Un abrazo, me dice. Excluidos por antonimia. Ojo, aquí debes de tener mucho cuidado. Aquí tienes que tener mucho cuidado. ¿Ya? La palabra base o la premisa, ojo, tienes que buscar sus antónimos, ¿ya? Sus antónimos, y el que no es antónimo, ese debes retirar. ¿Ya? Muchos jóvenes confunden cuando les ponen un ejercicio de antonimia, ¿no? Marcan el antónimo. Y como el primero a veces es antónimo, y todos marcan el primero y no miran los demás. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Claro, en este caso está simple, ¿no? Joven, anciano, viejo, longevo, esta palabra es interesante. Si la tenías, bacán. Longevo, viejo, senil, en el estado senil, ¿no? Estado de estar ya en la última etapa de la vida, ¿no? La más larga, la vejez. En este caso, el que no es antónimo, adolescente, ¿no? Hay que tener cuidado, ahí nos podemos confundir un poco. Causalidad, se debe excluir el término que no es efecto de la causa, que no es efecto, es la causa, ¿ya? Causa, un efecto. A ver, ¿qué causa la desgracia? Causa gritos, causa angustias, causa desesperación, causa pavor. Oye, esto, digamos que aquí podría estar un poco, y aquí tienes que aplicar, ojo, aquí tienes que aplicar generalidad, ¿ya? Ojo, y esto por favor tenlo presente. Tienes que aplicar, en este tipo de ejercicios tienes que aplicar lo que generalmente, ¿ya? Generalidad, porque algunas personas ante la desgracia se abrazan, algunas personas, ¿ya? Pero generalmente, cuando ocurre una desgracia, ya no ocurren abrazos, ¿ya? En el momento. Entonces tienes que ser un poco general. Lo que produce. Ahora, eso también lo vamos a ver, cuando hagamos analogías. Hay efectos, mira, y esto vamos viendo, efectos a corto plazo, ¿ya? Y efecto a largo plazo. Y ahí tienes que definir, ojo, a largo plazo. Entonces, ojo, a corto plazo y a largo plazo, quizás este. ¿Mm? Igual, cuando te dicen corte, ay, espérate, voy a usar este, mire. A corto plazo, corte.
efecto a corto plazo de un corte. Sangrado. ¿Sí? Efecto a largo plazo. Efecto a largo plazo. Una cicatriz, ¿no? Una cicatriz. Ah, entonces fíjate, en este caso ya vienen algunos conceptos o algunos criterios que debes aplicar. Supongo que estos, estamos recordando, ojo, porque ustedes ya están en pre y ya deben conocer. Y si no los conoces, dígamelos para ahondar más en esto, porque esto lo vamos a ver en analogías. Y en analogías, luego tú me dices, profe, esta. Y yo te digo, no. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Y me discutes y luego yo te hago esta explicación y luego quedas mal parado, mal parada. Entonces, si los conocen y los han desarrollado, coméntenme después, ya no conociendo a mis chicos, como dicen las profesoras de inicial o de primaria, conociendo a mis chicos, no lo van a decir en este momento. Pero en el Classroom, por favor, profe, lo que usted está haciendo es muy repetitivo. Ya hemos visto eso de efecto a corto plazo y a largo plazo con el profesor del año pasado. O si no, profesor, en esta parte, si lo puede ahondar más en cuanto a los tipos de relaciones, las características. Puede ahondar un poco más porque lo veo que es importante. Entonces, si me escribes así, bacán, pues bacán y desarrollamos. Yair, Fátima, ¿están con nosotros? Xiomara recién regresa. Yair, Fátima, ¿están con nosotros? Sí están, ¿no? Sí están. Sí están. Ah, ahí está, sí está. Ahí está, Fátima, Fátima. Ahora sí no estás, Fátima, no me digas que sí estoy. Ahí está, ahora sí. Hola, Fátima, hola. Ya. Y Brighton, Fátima, bien alegre. Brighton, ¿estás? ¿Estás? Notas, ya, notas, ya Ah, ves. profesor, a Brighton lo llamó su mamá hace poco. Bueno, ya volvió. Ya, ¿y tú cómo sabes? Ah, ¿se escuchó? Yo ni escuché eso. Ah, ya, chévere. Tu vecino, bien al costado, y como están en Vía El Salvador y las casas son así como de los chanchitos, así de los tres chanchitos de madera, se escucha, pues. Sí, profeta loco, ya. Ojo, entonces, en este caso, ojo, consecuencias a corto plazo, consecuencias a corto plazo, consecuencias a largo plazo, claro, una desgracia a largo plazo puede generar abrazos. Ah, interesante, interesante o no. No, profesor, ya lo sabía. Por género o especie. Aquí, en género y especie, aunque no lo creas, tiene que ver mucho la cultura general. ¿Sí? En género o especie. ¿Ya? Entonces, en este caso se excluye la especie que no pertenece al género presentado, ¿no? Género música, entonces ya está relacionado con la partitura, con la escala, claro. Saben que es un atril, ¿no? Saben que es un atril, los que hacen música, ustedes saben lo que es un atril, ¿no? Ya, un atril es, llamémoslo así, ese apoyo donde se colocan las partituras, ¿no? Como esa base, ¿no? Una base. En nivel superior, no sé si has visto como unos muebles donde el profesor se coloca y coloca sus hojas y se apoya ahí como un mueble. Eso es también una cátedra, también cátedra o atril le llaman, ¿no? Oye, qué interesante, ya. En este caso la música, ojo, sí tiene relación con, el espectáculo tiene que ver con la música, sí tiene relación, pero ojo, estamos viendo aquí, en este caso, elementos, partes, ¿no? Que no tienen que ver, que están más relacionados con la música. Espectáculo es más general, ¿no? Puede ser un espectáculo de teatro, el espectáculo que haces con tu flaco en la calle, ya. Por, por congenuidad. Se excluye el término que no pertenece a la misma clase o categoría, ¿no? Mira, en este caso todos son instrumentos de viento, ¿no? Todos son instrumentos de viento. Y la guitarra es un instrumento de cuerda, ¿sí? Aquí cultura general, pues. Pregunta el profesor, ¿existen instrumentos de viento? ¿Existen instrumentos de percusión? ¿Existen instrumentos de cuerda? Pregunta el profesor, ¿el piano qué tipo de instrumento es? ¿Dentro de qué grupo está? ¿De cuerda, de viento, de percusión? El piano.
Percusión. Percusión. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿De cuerda? De cuerda. ¿Me acuerda? Ya. Claro, es un instrumento de cuerda, ¿no? ¿Por qué de cuerda? Profe, pero no. Si no no es como la... No, por eso no está mal. Ya. ¿Ha visto esa caja que tiene, esa caja enorme que tiene el piano? Ahí adentro, ¿qué hay? Una gran cantidad de cuerdas. Y cada vez que tú presionas una tecla, hay un martillito que hace contacto con esa cuerda. Y ese sonido, el sonido de la cuerda, es el que produce el piano, ¿no? Ojo, importante, muchos lo confunden con percusión, porque se toca, ¿no? Igual que... Ok. Listo. Otros casos, relación múltiple, ya. Aquí, en cuanto a relación múltiple, ya, aquí es características básicas de campo semántico. ¿Con qué está relacionado el abogado? Con defender, con los reglamentos, con acusar, con las leyes. Un abogado no está relacionado con la detención, ¿no? Bueno, en segundo plano, quizás cuando te detienen llamas a tu abogado, si es que tienes plata también, si no, ya. Pero generalmente sus funciones están relacionadas con el defender, con los reglamentos, con acusar, con leyes. En detener, como que no está muy dentro del grupo del campo semántico o de la familia semántica de lo que es un abogado. Listo, no hay más. Con esto cerramos, ¿no? Fin. Muchas gracias por su atención. Ok. Importante, ojo, algo muy importante cuando desarrollamos cualquier ejercicio de razonamiento verbal, y ténganlo en cuenta, número uno, no lo resuelvan por resolver. Número dos, analicen. Si no conocen un término, empápense de él, busquen en el diccionario de la RAE, busquen sinónimos, lean sobre ese tema, ¿no? Hoy día yo si fuera alumno del nivel pre, más tarde, en un momento, buscaría sobre todo los materiales, lo instrumental quirúrgico, para conocer el instrumental quirúrgico, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Importantísimo, entonces, aumentar el léxico, número uno, y número dos, tener mucha cultura general, ¿ya? Vamos a desarrollar en este momento un poco de léxico, ¿ya? Un poco de léxico. Vamos a ver aquí, rapidísimo, aquí lo tenía, sino que lo tuve que cerrar porque me confundí con los más pequeños. Tuve una pequeña confusión. Vamos a hacer unas cuantas palabritas, ¿ya? Unas cuantas palabritas. Unas 4 palabritas, nos quedan 2 minutos. Vamos a ver unas cuantas palabritas para aumentar nuestro vocabulario. Creo que las voy a hacer al inicio de cada clase, ¿ya? Las voy a hacer al inicio de cada clase siempre para desarrollar un poco más. Y aquí está. Ya se abrió el archivo, cargando. Listo, vamos a compartirlo rapidísimo, ¿ya? Profe, ya aburre, profe. Ya déjenos en paz. Déjenos en paz. Listo, empezamos con la primera, ¿ya? Un patrocinio, un patrocinador, un patrocinio, ¿sí? Que es un auspicio, una persona que da, o que inversionista, ¿no? ¿Qué es un patrocinio o un patrocinador? Un auspicio, un salvaguarda, también se le llama, ojo, a quien da el dinero para alguna acción, ¿no? Un inversionista. Lo opuesto, un desamparo, ojo, perjuicio. Perjuicio es daño. Hay que diferenciarlo de prejuicio, ¿no? Prejuicio y perjuicio, parónimos, ¿no? Ok. Segunda palabra, unas 4 palabritas. Preclaro, lo vimos como, a ver, ¿cómo lo vimos en el vocabulario pasado? Preclaro. Lo vimos, y con el mismo hombre. ¿Mm? Ya, una persona preclara es una persona ilustre, ya, es una persona famosa, ¿sí? ¿Ok? Preclaro. Egregio, ahí está, egregio, ilustre, lo vimos como egregio, ¿sí? Ignoto, desconocido, impopular, ¿no? Impopular. No confundir, bueno, el famoso ya como que va un poco fuera de esta imagen está. Deliberado, ojo, deliberado.
Deliberado.